Tarea 4, tarea 3, ¿no? No. Bueno, ¿hay una pregunta? Profe, Sí, yo hice la tarea 4. O sea, ¿ya? como que es que estaba haciendo, no había hecho la tarea 3, me puse el día, le hice la tarea 3 y ahora hice ayer la tarea 4 ¿Ya? y como que en realidad implementé lo que usted hizo en un anexo, o anexo 10.3 Sí, eso y esperaba. me funcionó, o sea, tal vez tengo que ajustar parámetros, pero todavía no tengo el 7A, pero estoy Ya, como en el 6. No sé si ya, como que tiene alguna perfecto. recomendación, como si agregar algo más Ya, o, perfecto. Ya, o ver esa era mi parámetros. idea. Mira, el dato que te puedo dar, porque también estuve probando de esas soluciones y cuando no funcionaba bien, me daba cuenta que era porque los descriptores el primer dato eran los descriptores de imagen de las consultas. Espérate, déjame buscarla. Aquí las consultas, las imágenes de queries, Ya. son muy grandes. Tienen Como que muchos lo detalles. pensé, como que pensé como en una parte como que hablaba de como rescalar, o sea, como achicar, Exactamente. calcular key point, después como que agrandar y como escalar key points. Es, Esa es buena recomendación. exactamente, mira, me acuerdo que en este en particular, con esta, cuando estaba mirando, el caballo tiene muchos detalles y estos detalles chiquititos, estas esquinitas, calzaban con el ruido y aparecían objetos donde no correspondía. Esta Claro. imagen es como, es demasiado grande, tiene mucho detalle, pero si este es achica, si uno la achica como ahí, pierde esos detalles, pero el objeto es el mismo. Ya, y coincide mejoras. Mm, Entonces ese sería que es como el truco. Y para reducir puntos, bueno, en clase de esa semana lo veíamos. Uno es que ahí tiene un parámetro response, eh, pero lo que sale mejor, en mi opinión, es la imagen achicarla, uno detecta key points aquí y después los puede agrandar. O, ya. o ni siquiera, la imagen de consulta es más chica. Ya, en fin. Y tiene que buscar puntos ahí. Ya, eso, de lo que he visto, funcionaba mejor. O sea, Em, como que, o sea, a priori no habría como que rescalarla, pues. ¿Tan necesario? claro, agrandarla de nuevo no es necesario. Claro, pero eso es como porque como hacemos como, o sea, como cuando buscamos como el modelo, como el modelo puede estar escalado, entonces, Claro. O sea, ah, si tú achicas la imagen, claro, el modelo original no va a cuadrar con la imagen original porque tú lo estás comprando una imagen muy chica. Pero no se claro, pregunte, son la tarea, así que en realidad no tienen para qué devolver los keypoints al tamaño original. claro. Así que eso, y tienen que jugar. Hay distintos, yo creo que ese es como el primer truco, y lo otro es que hay que empezar a probar con, así como está Sift. Sift en realidad siempre funciona bien. Pero hay otros key points, hay unos que funcionan más rápido y más mal. Hay que tener ojo con eso, no te se ve. Diré que uno que funciona mejor en general, no lo probé, sí, pero se llama Daisy. Pueden probarlo. Ya, ese es vamos a como. ver. Ya, y no se llama Daisy, y pero está en el X Features 2D, no está en el Features 2D. Es porque es como un agregado. ¿Ya? Otro es si que pueden considerar el color de alguna forma. ¿Ya? Ahí, Mm, ya, porque el color. Hay, hay algunas imágenes que claro, el color va a estar mal, pero en general el color sí es importante. No lo probé, eso sí. Claro, que me acuerdo que esta día, claro, el color va a estar mal. Si uno representa el celeste, me parece que la imagen donde lo encuentra no está en celeste. Eh, pero hay otros sí, yo creo que habría que probar si es que es para mejor o para peor. ¿Ya? Bueno, eso. Yo, ya, profe. bueno, Rescalar entonces. sí, tendría que ser como Achicar, el, achicar. el, El el, trucazo. claro, el truco, justamente. Justamente. Bien, y ahí ves si es que te da para más. Y, claro, yo creo que si quieres ir para el 8 para sacarte el punto de bonus, ahí hay Ya. que empezar a jugar con los colores. O empezar a jugar con ajustar un modelo el modelo Ransack. Usar Ransack para ajustar y preocuparse de que el logo efectivamente esté, pero no es muy fácil lograr eso porque es muy fácil empezar a ser demasiado estricto y empezar a votar a no detectar logos que antes se detectaban. Sí, he estado probando un poco Ransack como cambiando parámetros, como las iteraciones, o como el threshold, pero Si diría que no va, o sea, para sacarse el 7 no va por ahí. Ya, ya. eso va, sé que quieres sacarte el 8 pero hay que trabajarlo harto, que me tomó harto tiempo lograr
usar Rancid para que funcione bien, porque usualmente encuentra eh, key points cruzados, ¿ya? Y para descartar esas transformaciones, OpenCV Fine Homography retorna transformaciones como raras, así como que los 4 puntos coinciden como cruzados al otro lado, ¿ya? Y que hoy evidentemente son malas, pero que la entrega como varias. Entonces hay que validar esas matrices y es para eso hay que proyectar los puntos y darse cuenta que esté bien. ¿Ya? Profe, y hay algo que no, tal vez estoy diciendo mal, que las distancias siempre me dan como grandes, o sea, como, porque estoy calculando como eso que puso en el Power, que es como uno menos similitud, como la Ah, Inliers partido, mira. como la cantidad de escriptores. Pero siempre me da como 0,90, 0,80, así como... Mira, mientras para el correcto te dé un número más chico que para el incorrecto, está bien. Sí, igual pensé eso, como que Sí, lo sí, importante al final es como que, o sea, como que el más chico sea el más chico. Da lo mismo si como que la distancia era como 0,99. Si lo otro era 0,9999, está bien. claro, está bien. Ya, ahora, ojo con el porcentaje. Ahí no sabría decirte si es que el porcentaje es tan buena idea, porque el porcentaje depende finalmente de cuántos porcentajes de los key points de la consulta. Entonces hay consultas que van a generar varios key points, como, no sé, pues este de Spray me imagino que va a generar muchos key points, mucho más que el de Apple, que es la imagen más plana. Entonces, este genera muchos key points. Entonces, si coinciden 4 o 5, el porcentaje va a ser muy bajo con respecto a, no sé, a los 100 que salgan acá. Entonces, pero de hecho, detectar, no sé, 10 key points es súper bueno. Es muy raro que el ruido coincida en 10, pero 10 de 100 es mucho menor que 10 de 20. ¿No? Y quizás ahí yo diría que quizás no es necesario el porcentaje, sino que el número absoluto de cuántos key points se están encontrando buenos ya es suficiente. Ya. Pero eso, pero al final es como que ese valor del número como de key points, o sea, como de Illier, es como un valor de similitud, po. Pero uno Exactamente, tiene que, pero uno tiene que poner un valor de distancia, po. exactamente. Entonces, ¿cómo lo conviertes sin que sea o sea, claro, un dato en el porcentaje? Entonces, si tienes n matches, entonces si supongamos que tienes 10 matches, entonces esto está bien, pero si tienes 20 es mucho mejor. Pero tienes que lograr escribir un número más chico, bien, un número más chico para el 20. Ya, lo más común es convertir, entonces, claro, lo que yo le decía era hacer un porcentaje con respecto a 10 de 100 y 20 de 100, y hay que hacer un porcentaje uno menos eso. Ya, pero el tema es que este 100 de acá es muy variable entre las queries, el número total. Entonces, quizás Sí. eso afecta. Y lo que digo es que quizás, por ejemplo, el 20 se puede convertir a uno partido en 20, el 10 Mm. partido en 1 partido en 10. ¿Ya? Y eso es suficiente. Eso da un número más chico para el. Ahí lo estás convirtiendo Pero, claro, pero ya. o sea, si yo rescalara o sea, si yo achicara la imagen, como que ese número de abajo debería ser como variante para todos los descriptores, ¿no? O sea, como tabla de imágenes. Si es que yo rescalo toda la imagen, o no sé si debería Ya, ser similar o no. yo diría que, es que supone que si están coincidiendo 10 puntos, es como tiene que estar el logo ahí, porque es muy raro que no sea. Independiente haya sido 10 de 200 o 10 de 20. ¿No? Entonces, yo diría que. Y esto, ya que a la vez lo que se hace es que uno dice 1 más 10 y uno le suma, o sea, 1 más n matches más 1, como para evitar el, un número así como muy chico, que de repente para que va a quedar 1 dividido en 0. Algunos hacen eso. O, bueno, eso. Yo creo que ese es como el truco. Yo diría que hay que probar eso. Prueba este Ya, o profe. el porcentaje B, porque finalmente ahí lo que está en juego es si es que aparecen todos los logos juntos, o si es que algunos logos son mucho más fáciles que otros o más difíciles. Yo creo que ahí hay que probar con la nota. Ya, bien, Ya, profe, gracias. bien. Gracias. Entonces, bien, ¿no hay más preguntas? Bien, en esta semana estamos hablando sobre descriptores locales, de hecho, vamos a hablar un poquito de logos también. Bien, en la clase pasada hablamos sobre cómo detectar objetos dentro de la imagen y hablamos de que esto se puede hacer a la antigua, con el vector TF y DF de los codebooks, pero que eso
bueno, ustedes lo van a... de hecho, a todo esto con la tarea 4 podrían usar codebooks si quieren. En mi opinión no es tan bueno. La verdad es que no lo probé, pero a Pero, priori no creo que vaya muy bien. o sea, yo pensé eso, pero al final como que lo harías que fuera más rápido nomás, pero es como lo mismo, ¿no? Exactamente. Exactamente, va mucho más rápido, pero no va mejor. Y el tema de la tarea no es velocidad porque el dataset es chico. Si el dataset fueran 100.000 Claro. imágenes, Oh, sí, sí, claro. claro, no pueden ir uno contra uno 100.000 veces porque eso no va a funcionar. Ahí hay que usar estas técnicas. Entonces, esto de los codebooks es esencialmente para velocidad. ¿Ya? No hay punto de la tarea. ¿Ya? Eh, em, había otra cosa más que quería comentarles de esto. Bueno, pero el codebook es como uno convierte finalmente una imagen a vector. ¿Ya? Y después dijimos que lo que es mejor es con una red convolucional uno entrena el análisis de imagen. ¿Ya? Y lo más interesante es que entrenable, uno entrena los filtros, los patrones visuales a buscar dentro de la imagen. ¿Ya? ¿Ya? Y es parte del entrenamiento, finalmente uno entrena cuáles son las mejores convoluciones para finalmente decidir qué objeto hay ahí. ¿Ya? ¿Ya? Eso es la gran diferencia. Ah, y ojo, aquí eh, también la discusión con respecto a qué es deep learning o qué no es deep learning, es que esto este método con redes neuronales, este método aquí no es deep learning, esto no es deep learning. ¿Ya? ¿Y por qué le digo eso? Porque finalmente la pregunta, ¿qué es deep learning? No es usar redes neuronales, como la gran mayoría piensa, o quizá uno ya como que es más técnico no empieza a discriminar mejor. Las redes neuronales existen desde hace mucho tiempo y antes no era deep learning. ¿Ustedes saben por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se empezó a llamar deep learning esto? O la característica clave de que hace algo que sea redes tradicionales o deep learning, una MLP no es deep learning. ¿No? ¿No? ¿Alguna idea? ¿No? En la cámara ahí me pueden hacer. No, no, no. Bueno, lo que hace Deep Learning es que uno puede ir, ver la entrada. La entrada es un vector. Y para analizar imágenes, una imagen ya hay que convertirla a vector. Y aquí es donde vimos de hecho, todo el curso de calcular descriptores locales o globales, histogramas de color, hijo, todas son técnicas para poder convertirlo a vector. ¿Ya? ¿Ya? Y ese es el paso finalmente clave. Después el clasificador es como ya el clasificador a esta altura, dependiendo del vector cómo se creó el vector, si el histograma estaba mal, no hay caso. ¿Ya? ¿Ya? Y eso, la diferencia que hizo el 2012 cuando se apareció en público esto, era que el Deep Learning consiste en analizar el dato de entrada. ¿Ya? Con Deep Learning uno analiza el dato fuente lo más crudo posible, no hay que convertirlo a vector, uno va al dato original y ese dato original genera la salida. Entonces uno entrena el análisis del dato fuente, directamente, el dato crudo. ¿Ya? ¿Ya? Y entre medio aparece el descriptor, porque entre medio tiene que analizar la imagen y genera este vector de resumen del contenido. ¿Ya? ¿Ya? Eso es Deep Learning. ¿Ya? Entonces Deep Learning es analizar... Ah, ¿y cuál es la diferencia entonces con las redes previas? Aquí se hizo debut con las redes convolucionales, porque la red convolucional es la que permite analizar esto, porque vean, las redes tradicionales tienen un vector, como les dije, vector. En cambio, en las redes siguientes, la entrada no es un vector, es una imagen, directamente. La entrada a la red, la entrada del entrenamiento, es la imagen misma. ¿Ya? Y más que la imagen, porque la imagen puede tener tres canales y de hecho uno puede entrenarlo con videos también. Eh, ¿Saben cuál es la generalización de esta entrada? En realidad es un arreglo de números, ya sea una matriz, ya sea un cubo, o ya sea un array de cubos, todo esto son puros números, variando las dimensiones. Y eso se llama ¿han escuchado el nombre? Un tensor. Un vector, un vector es un tensor de orden 1, se le dice. Una matriz es un tensor de orden 2, una matriz con varios canales, un array de matrices es un tensor de dimensión 3, ¿cierto?
un array de videos sería un tensor de dimensión 4. ¿Ya? Entonces, la gracia que hizo Deep Learning es que ahora la entrada es un tensor, no es forzosamente un vector, ¿ya? Sino que es un tensor. Y para que entre un tensor ya no sirven las redes tradicionales, sino que ahí viene el truco de la convolución. La convolución es la que dice espacialmente, no tenemos para qué, no todos los píxeles son independientes, sino que hay relaciones espaciales entre los píxeles. Entonces, es el concepto de la convolución y la reconvolución. Entonces, y saca provecho de eso. ¿Ya? Bueno, y después y toda la otra arquitectura, redes recurrentes y todo así, la idea es que van jugando todos con tensores. Y tiene un tensor de entrada y un tensor de salida. ¿Cierto? Van variando los canales de entrada con los canales de salida, con los tamaños de la salida. ¿Ya? Y todo se unifica, el tensor unifica todas las arquitecturas. Y ahí es donde empieza a ser bonito esto, porque uno puede empezar a juntar todos los tipos de redes, porque todos tienen el mismo concepto de tensor de entrada y tensor de salida. ¿Ya? Ya, y eso ya es deep learning. ¿Ya? Espero que se note la diferencia. ¿Ya? Y que, bueno, en la clase pasada hablamos un poco de la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning, ¿cierto? Inteligencia artificial es eh, resolver problemas de decisión, automatizar cosas, y Machine Learning es ajustarse a datos, ajustarse a datos de entrenamiento. Es totalmente distinta y a veces se confunde, pero tiene nada que ver. Inteligencia artificial tiene que ver con lo que tú estás haciendo y Machine Learning tiene que ver con cómo lo haces. ¿Ya? Tú lo haces con datos, Machine Learning. Inteligencia artificial da lo mismo como lo hagas, porque a ti te interesa el problema que estás resolviendo. Estás resolviendo un problema de decisión. ¿Ya? Ya, ojo con esas dos definiciones. ¿Ya? Bien, ahora, se dice que Machine Learning, de hecho está la slide, Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial, y sí, pero a veces no es tan así, porque esto de análisis de datos y ajustar modelos de datos no necesariamente es para resolver este tipo de problemas de decisiones, sino que a veces se puede usar para otras cosas, ¿ya? Así como para analizar datos y no necesariamente automatizar algo. Y claro, eso sería Machine Learning para resolver un problema que no es de inteligencia artificial. ¿Ya? Así que, claro, no es, parece que en realidad es bastante distinta entre ellos dos. Ni siquiera uno es un subconjunto del otro. Ya, diré que Machine Learning es una forma de implementar inteligencia artificial, se podría decir. Ya, entonces, ya esto lo dije, la red, el descriptor entrenado. Y este descriptor entrenado, que es cuando entra la matriz, el tensor, y va pasando por todas las convoluciones antes de decidir. Esta es la decisión, pero en este curso, más que la decisión, no nos interesa tanto la decisión, es le interesan los cursos de visión por computador. A nosotros nos interesa, previa a la decisión, necesariamente va a calcular resúmenes del contenido original, que son resúmenes que permiten decidir, que luego permiten decidir y discriminar los tipos de clases. Pero este vector es súper interesante, porque es el dato multimedia analizado. ¿Ya? Y nos permite comparar imágenes y buscar imágenes parecidas. ¿Ya? Y ese vector se le llama los deep features. ¿Ya? Em, eh, bueno, esto lo hablamos en la clase pasada de lo que significan las capas. Y le mencioné la clase pasada, hablamos de... Ya, estos son cosas, vean los videos, no me quiero detener mucho en estos detalles. Ya, bien. Y hardware, software. Ya, a veces también Deep Learning, la gracia es que también uno requiere hardware especial porque es mucho cómputo. ¿Ya? Yo creo que eso también es una propiedad de ser Deep Learning. ¿Ya? Si fuera un par de números, a ajustar un par de números, como que no necesita ahí como hartos datos, hartos hardware, software especial y hartos datos. ¿Ya? Y bueno, eso se lo voy a mencionar ahora. ¿Ya? En la clase pasada les mencionaba esta historia de la AlexNet. Y la AlexNet, yo creo que es interesante mostrarla, creo que es la arquitectura primera más famosa inicialmente. Yo diría que ahora ya no es tan famosa, está más bien obsoleta. ¿Ya? Pero que no quita de que es una buena red para estudiar. ¿Ya? Y que como el tensor de entrada, pero todos estos son tensores, ¿ya? Y que aquí van apareciendo las operaciones que va haciendo con ellos. Las que son con convolución tienen parámetros de entrenamiento. Los pooling, que son esto de escoger el máximo entre una ventana, no tiene parámetros de entrenamiento, es una operación solamente. ¿Ya? Pero las convoluciones sí tienen parámetros a entrenar.
¿ya? Y de hecho, este es un diagrama bien bonito de cómo va pasando la imagen, cómo van. Estas son las operaciones y estos son como las salidas de cada capa. ¿Ya? Y que se ve cómo van, en la medida que va haciendo convoluciones, va la imagen haciéndose más chica y va haciéndose más profunda. Eso es por cómo se diseñó la red. Pero tiene todo el sentido en la medida que mientras más convoluciones más juntas, más profundas, digamos, más. Las primeras capas son convoluciones bien simples que buscan patrones, ya lo vimos en la clase pasada. Pero las convoluciones más profundas lo que están haciendo ya es buscando conceptos semánticos. De hecho, aquí, voy a avanzar esto. Aquí está dentro de este paper, que era el paper que ganó el año 2013. Es bien interesante, si quieren leer un paper que les explique cómo funciona la red convolucional, esta de acá. ¿Ya? Esta es que ganó el segundo año. Después de la AlexNet apareció la misma AlexNet, pero mejorada, ajustada un poquito. Y ahí explicaban cómo funcionaba, estaban tratando de entender por qué funcionaba esto. ¿Ya? Y los filtros de primera capa son filtros muy simples. Entonces el tensor de salida de ahí son ocurrencias de estos patrones. ¿Ya? Muy de bajo nivel, muy ligado a las texturas. ¿No? Pero lo que van mostrando aquí es qué tipo de objetos son los que está detectando las capas más profundas. Y se ve que aquí ya está detectando figuras más circulares, y en capa 3 ya está detectando unas texturas mucho más complejas. ¿No? Y en capa 4 ¿ven? Ya aparecen como caras de perros, que son lo que está detectando. Y en la capa 5 ya aparecen rostros de personas, perros, qué sé yo. Se ve entonces como mientras más profundo se habla más semántico del concepto. ¿Cierto? Semántico es o más alto nivel, relacionado a lo que uno interpreta de la imagen. Y esto de aquí, los primeras capas son más bajo nivel, más ligado a las texturas y al dato mismo de entrada, no a lo que uno ve, no a lo que uno interpreta en la imagen, sino a lo que uno, a los números de entrada, a patrones dentro de los números de entrada. ¿Ya? Eso son los de capa 1. Bien, me gustaría, ahora dicho eso, mostrarle estas. Bueno, aquí está el gráfico bonito de la AlexNet, ¿ya? Pero antes de eso, aquí, este es el paper donde se presenta la AlexNet. ¿Ya? AlexNet viene por el primer actor, se llama Alex, así que era ya, Alex Tisevsky. De hecho, es bien famoso, después siguió trabajando harto, y así que el Mr. Alex es bien conocido. Y el otro súper conocido es el tercer autor de aquí, Geoffrey. Geoffrey Hinton. ¿Ya? Geoffrey Hinton ganó el premio Turing por Deep Learning, creo que fue el año pasado, o hace 2 años. ¿Ya? Geoffrey Hinton es como un viejito, el gurú de todas estas técnicas. Él es el único que ha persistido como durante 20 años con redes neuronales, y cuando ya nadie le interesaba las redes neuronales, seguía, y él fue el que estuvo detrás de esto, de este resurgimiento. ¿Ya? Junto con 2 personas más que eran alumnos de él, ya el decán y Joshua Bengio. Ellos 3 ganaron el premio Turing, pero Geoffrey Hinton es como el profesor de ellos dos, y los otros 2 son sus alumnos. Bien. Bueno, entonces es curioso, esta imagen está cortada porque el paper original está cortado. Y aquí lo que gustaría mostrarles, bueno, vimos un poco el código fuente en la clase pasada de cómo se va cargando la AlexNet. Hay que descargarla. Bueno, esto ya lo descargué. Y cuando uno lo descarga, aparece. Aquí está estos 2 archivos. Y que yo se lo había comentado la clase pasada. Aquí está el proto.txt, que es la arquitectura en forma. De hecho, lo que dice aquí va mostrando todas las capas. La capa de entrada, aquí dice la entrada tiene que ser un tensor de estas coordenadas. Luego hay una capa de convolución, y aquí dice cuántas convoluciones son. 96 convoluciones de tamaño 11 con stride el paso de la convolución. ¿Cuánto avanza? Luego viene la capa ReLU, que se llama la función de activación. Luego viene normalización. Luego viene la capa de pooling, y viene la convolución 2, etc. Ahí van a estar las 5 convoluciones que tiene esto. Entonces uno mira esto y entiende, y pueden ver cómo el computador procesa ese archivo y aparece la arquitectura. ¿Ya?
¿ya? Y mirando esto de acá, bueno, este archivo se usa tanto para entrenar como para después usarlo. Entonces, de repente hay parámetros de entrenamiento acá, que son estos de acá, esto el Learning Rate Decay o el multiplicador, estos para ir ajustando la tasa de aprendizaje de la red cuando van mostrando imágenes. Ya, así que, pero cuando uno la usa, se ignoran estos parámetros. Así que hay que tener ojo ahí, de repente hay un poco como de basura, porque eso es para si es que uno la va a seguir entrenando. Ya. Ya. Mirando esto, me gustaría comentarles con respecto a la arquitectura, que es importante, es que las convoluciones son parámetros a entrenar, ¿ya? Y que, a ver, se lo voy a mostrar en el dibujo más grande. Ven que aquí hay que entrenar, ya sea convoluciones, son 5 convoluciones, 3, 4, 5 convoluciones. En los pooling, cuando la imagen se achica, no es necesario, no hay nada que entrenar aquí. Así que aquí no se entrena nada, pero en estas capas fully connected, esto es una red MLP típica, donde aquí la entrada es este vector, pero linealizado, un vector de 9000 dimensiones, todos contra una capa de 4000. Acá hay muchos parámetros, porque para cada uno de los 4096 se tiene que entrenar un peso con cada uno de los píxeles de la imagen anterior. Entonces acá hay por lo menos, para cada uno de los 4096 perceptores de acá, se calcula un peso con respecto a los anteriores, 9216. ¿Ya? Entonces, vean aquí, son hartos millones de parámetros en esta capa. ¿Ya? ¿Ya? Y así que esto, de hecho, esta es la capa más pesada. ¿Ya? Y de hecho, bueno, detalle, además se calcula para cada entrada es un peso por su entrada. Y además hay una cosa que se llama un bias libre. Es decir, acá hay más 4096 parámetros. O dicho de otra forma, en realidad son 4097. 4200, 117. Bueno, todo eso. Y luego en la siguiente capa, acá hay lo mismo. Acá en esta capa hay 4096 por 4096 parámetros. 4097 parámetros. Ya que es todas las conexiones de todos contra todos. Y acá hay 4096. No, perdón. 1000 por 4090. 1000 por 4097 por el bias. ¿Ya? Son altos parámetros. ¿Ya? Y de hecho, me gustaría mostrarle aquí que fui haciendo el cálculo. Bueno, aquí está el tensor de entrada, la convolución, cuántos parámetros son. Aquí son 30.000 parámetros, estas 96 convoluciones. ¿Ya? Y luego en estos dos grupos de 128 filtros son 300.000 parámetros. La convolución 4, mira, las convoluciones son 600.000 parámetros, 44.000 parámetros, y luego viene la primera capa fully connected, que es esta de 4096 perceptrones contra la entrada anterior, que son 4200. Y esos son 37 millones de parámetros. En la capa siguiente, 4096 relacionado con la anterior, estos son 16 millones de parámetros. Y la capa final, 4 millones de parámetros. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque en total, la red tiene 60 millones de parámetros, donde el 62% de todos los parámetros a entrenar está en esta capa. Está en esta capa. El 60%, si vuelvo al dibujo bonito de acá, esta capa de acá es el 62% de todos los parámetros a entrenar de la red. ¿Ya? Así que es. Y aquí hay. Uy, no me fijé el nombre. De 62, 28 y 7. Aquí está como el 90 y tantos por ciento, 97% de la red, de los parámetros de entrenar de la red, está en esas capas finales. ¿Ya? En total son 60 millones de parámetros que a 4 bytes son 242 megas. Y si vamos a ver el archivo descargado, el Café Model, que son los pesos, pesa 238 megas. Pero estos son kilobytes de Windows. Habría que ver. 243 millones de bytes. Es la arquitectura. De estos son puros bytes. Si vamos a ver qué es lo que hay adentro, aquí hay puros bytes, ¿ya? Que son los que se usan para cargar, ¿ya? Para cargar el modelo. ¿Ya?
Bien, entonces eso es lo que quería que vieran, que esa capa fully connected es súper cara, ¿ya? Y hace que todo sea muy pesado. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya? Y para nosotros, eso sí, para este curso, es muy interesante esa capa, por mucho peso que tenga, porque de ahí es donde sale el descriptor. ¿Ya? De hecho, el descriptor, esta se llama la capa FC6, FC7, FC8. ¿Ya? Y el vector calculado en estas dos capas son interesantes. Este vector de acá también funciona, pero es como bastante más grande. ¿Ya? Y uno podría usar cualquiera de estos tensores de acá como descriptor de la imagen. El tema es que son demasiado grandes a estas alturas. ¿Ya? Entonces como que no va a funcionar bien. ¿Ya? Eh, Así que usualmente uno usa estos de acá. ¿Ya? Pero notar que mientras más profundo, como les decía, más semántico, los números de acá están representando en el objeto que está dentro de la imagen, y en cambio los que están acá al inicio están representando más bien los patrones visuales de la imagen. Va, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien, ya. Ahora, bueno, aquí hay otras arquitecturas. Así como está la AlexNet, está la GoogleNet, que ellos decían, como tenían problemas, esto de decidir cuántas convoluciones y de qué tamaño y con qué stride es finalmente un problema. Ellos decían, ¿qué tal si hacemos comprobamos los distintos convoluciones al mismo tiempo y que la red en su entrenamiento ajuste cuál es la mejor convolución? De eso se le ocurrió a ellos. Y aquí aparece esta red. Mira, aquí quiero ver mi gata. Ya, bueno, por si se sube. Ya. Bueno, bueno, ya, entonces tenemos la capa fully connected. Esto se llama el módulo Inception. El módulo Inception lo que hace es que aquí va la imagen mediante convoluciones y luego hace distintas convoluciones a distintos tamaños. ¿Ve? Y esas convoluciones a distinto tamaño, luego las junta para que en el entrenamiento vea cuál era el mejor tamaño de convolución. ¿Ve? ¿Ya? Entonces es como el truco para probar distintas arquitecturas al mismo tiempo. ¿Ya? Y esto fue lo que ganó después en el año 2012, 13, 2014. ¿Ya? ¿Ya? Y de hecho aquí algo que es interesante de esta red es que logra la salida, el entrenamiento final, pero no tiene una capa fully connected grande, tiene una capa fully connected chica al final, lo que sale ahí. Entonces, para calcular descriptores, se puede calcular descriptores, pero el descriptor la verdad es que no es tan bueno. ¿Ya? En la red BGG tiene distintas capas, hartas capas, muchas más convoluciones, pero van probando, en vez de ser convoluciones medias grandes como las de AlexNet, que eran de 11 por 11, aquí van probando convoluciones más chicas y consecutivas, y de hecho logran mejores resultados. ¿Ya? El tema era que hicieron muchas convoluciones y les quedó una red bien grande. ¿Ya? ¿Y por qué ese ataque es bien grande? Porque em, esos 500 megas, la verdad es que es bastante. En especial en esta época donde las GPU más bien no tenían tanta memoria. ¿Ya? Pero algo que tenía muy bueno de la BGG era su descriptor de la capa fully connected. ¿Ya? Eso sí funcionaba muy bien. ¿Ya? Para clasificar quizás no era tan bueno, pero el vector de hecho se llamaban igual, FC6 y FC7 estas capas, aun cuando no es la capa 6 y la capa 7, porque ahora tenían mucha más convolución, pero mantuvieron el nombre. Eh, Funcionaba mucho mejor. Y entrenaron con distintas cosas. De hecho, aquí uno puede buscar rostros de personas. Esto era súper bueno. Aquí uno podía buscar personas parecidas para biometría, para control de acceso. Esto fue en la BGG 2014. Ahora ya hay redes especiales para detectar, para reconocer caras de personas. ¿Ya? Pero desde el 2014 que se puede con buscar personas parecidas. ¿Ya? De hecho, hicimos unos proyectos con esta red y funciona súper bien. Bueno, y la siguiente que hay creo yo que es la más interesante, es la ResNet. La ResNet lo que hicieron era que en vez de ir probando con distintas arquitecturas como la BGG, aquí iban probando entre convolución y pooling de distintos tamaños, y dijeron, ¿qué tal si hacemos muchas convoluciones de 3x3? Todas son puras convoluciones chicas de 3x3, y luego pooling, convolución, pooling, convolución, pooling de 3x3, lo máximo posible. Lo máximo que lograron hacer, esto fue en una conferencia acá en Chile,
152 capas, me acuerdo que uno le preguntó, ¿por qué 152? ¿Por qué no más? Y era porque 152 fue lo máximo que pudieron hacer según las GPUs que tenían ahí. Era un equipo de Microsoft de China. Así que tiene unos clústeres gigantes para entrenar esta red. Y 152 era ocupaban toda la memoria de todos los. Aquí lo que hacen para entrenar es que tienen GPUs, computadores como con 8 GPUs al mismo tiempo. ¿Ya? Y varios de esos. ¿Ya? Y entonces era hartos recursos. ¿Ya? Y con esas 152 capas, todas convoluciones y max pooling, lo interesante era que lograron los mejores resultados que hasta el momento. ¿Ya? Es curioso porque antes, así como les mostré en la Google Net o la BGG, empiezan a jugar con convolución y cómo juntarlas, qué sé yo, porque pensaban que el tamaño de la convolución era importante. Aquí dicen que la verdad es que el resultado de la ResNet dice el tamaño de la convolución no es importante, lo que interesa es la profundidad, qué tantas convoluciones consecutivas se va haciendo. Y ni siquiera más grandes o más chicas, todas del mismo tamaño, todas de 3x3. La única que es distinta es la primera, que achica más la imagen. Yo creo que era porque ya no querían seguir con 3x3, pero tuvieron que cortar en algún momento. Pero todos estos son puras de 3x3. ¿Ya? Y con eso, en realidad, la arquitectura no era muy compleja, excepto que para tener una anidación tan grande de convoluciones, se hace muy difícil de entrenar. Tiene el problema que se llama el vanishing gradient, que es cuando uno entrena esto y llega al final y uno dice, ok, esta imagen que viste era un gato, ya era un gato, y uno llega acá, esto es un gato, entonces haz backpropagation para ajustar los filtros. Hacer backpropagation de 152 capas no funciona. Va calculando el diferencial del diferencial y no logra entrenar nada. Finalmente esos diferenciales se pierden en el camino y no llegan ajustes para entrenar las primeras capas. Y eso se llama el vanishing gradient. ¿Ya? Y qué es lo que hacen es que, por eso es que están estas capas de salto, se llama el bloque residual, porque el entrenamiento dice, modifica tus pesos y los mismos números, pásalo a la capa siguiente. No calcules el diferencial y tu diferencia pásalo al siguiente, porque si no diferencia, se pierde digamos, a puros ceros después. ¿Ya? Lo que hace aquí es que si te llega una diferencia, tú ajustas tus pesos y esa misma diferencia pasa a ser al siguiente, al siguiente para ajustar. Y tú haces, y aquí se llama una unión entre mis modificaciones con las modificaciones que va a pasar. ¿Ya? Bueno, la verdad es que no es tanto tema de este curso, sino lo que me importa que entiendan de aquí, me quedan cosas por ver, es que la ResNet finalmente tuvieron que pensar una forma de poder entrenar una red tan profunda, ¿ya? Y usan este bloque y con eso le funciona el entrenamiento. Y de hecho este truco es muy parecido a la red recurrente que vamos a hablar en 2 semanas más. Bien, bueno, la ResNet finalmente fue el mejor resultado y si algo tiene que usar, de hecho la ResNet todavía sigue en forma, ya funciona súper bien. La LexNet ya es como obsoleta. Y lo más curioso, la LexNet ocupa, si uno va a ver estas capas, ocupan como 60 megas de pesos. Si uno va a ver al descargar los pesos, no son los 240 o los 500 megas de la BGG. Ahí se ve cómo, ¿por qué? Porque finalmente las convoluciones son más bien livianas. Esas 3 capas fully connected del final eran un exceso. Y aquí cuando lo van ajustando bien, la verdad es que con 60 megas ya de pesos, megabytes, así que son un cuarto de esos en número de pesos, ya era suficiente para resolver este problema. Ahora aquí después apareció otra que se llama esto ya empezaron a jugar pequeños ajustes, la Squeeze and Excitation, lo que hace era que trata de entrenar peso a las distintas capas, porque todas estas convoluciones, todas las capas son todas iguales. BGR y después todas las capas hay que buscar la convolución, no hace diferencia entre capas. Y aquí lo que hace es que trata de entrenar, darle un peso a las capas, ya diría que más bien detalles. Y logran ganar un poquito. Ya son pequeños incrementales que en realidad con la ResNet estamos listos. Hay distintas variantes de ResNet.
que van mejorando cada vez más, ¿ya? Pero como que sigue esa misma filosofía de muchas convoluciones pequeñas. ¿Ya? Bien, finalmente, les tengo que comentar lo que se llama el deep feature. El deep feature es el vector este de que sale de la red, ¿ya? Y que tiene que sale ya sea de la capa FS6 y FS7, o la ResNet sale de la última convolución, ya que es un vector 2048. ¿Ya? Y aquí les quería mostrar, entonces, ya, bueno, ya vimos cómo en la capa, no, en la red pasada, vimos cómo las imágenes se pueden ir eh, clasificando, según aquí estamos etiquetando según la capa de salida, las 1000 de salida, ¿ya? Y que en general, vamos a agrandar un poco esto, funciona bien, hay casos raros. Bueno, esta es la AlexNet y después aquí sale la BGG, ¿ya? Pero quería ir a comentar la parte final. Aquí está usando la librería de OpenCV, no está usando ni PyTorch ni TensorFlow ni nada, porque no se usa para entrenar, en OpenCV solamente la estamos evaluando. Entonces necesitamos los pesos y hacer forward en la red, ¿no? Y de hecho lo que les quiero mostrar de acá es que, dado una imagen, por ejemplo, aquí estamos tomando 3 imágenes, eh, aquí está el código para calcular un deep feature, un vector de características de la red convolucional, y lo que hay que hacer es hacer forward hasta una capa. Aquí está calculando la FS7. De hecho, he visto paper probar la diferencia entre FS6 y FS7 es como lo mismo. La verdad, no tiene mucha diferencia. A veces ganaba, eran mejores descriptores uno, a veces mejor la otra capa. Y lo que hace es que uno hace forward, ahí sale el vector y listo. Y un paso normal es normalizarlo a norma 1, el vector. ¿Ya? Y uno puede evaluar efectivamente si es que es buena idea o no. Al final siempre lo he probado y pues, es mejor. Es mejor normalizar, ¿ya? Y aquí lo que hace es que calcula la distancia entre imágenes. Entonces aquí se ve que tenemos este vector, como salió de la red, tiene norma 335 y algo, y ahí está el vector normalizado, de norma 1. ¿Ya? Y luego podemos calcular distancia entre ellos. Y aquí se ve que la distancia entre el gato y el perro está a 0,8, la distancia euclidiana, y algo más que está más cerca que la distancia entre avión y perro y avión y gato. Entonces ahí se ve un poco esto de que uno puede calcular distancia entre imágenes, pero esa distancia ya tiene que ver con el contenido. ¿Ok? Bien. O puede uno calcular similitud coseno. ¿Ya? Pero aquí la similitud coseno, mientras más alto, mejor. Espero que recuerden de cuando vimos de texto que como los vectores están normalizados, estos vectores de aquí están con norma 1. No es de extrañar que si aquí salió gato y perro más cercano, en similitud coseno, gato y perro son los que tienen mayor similitud. ¿No? Y de hecho están en el mismo orden. ¿Por qué? No hay que estresarse porque es lo mismo. Si los vectores están normalizados, la distancia euclidiana y la similitud coseno va a ordenarlos igual. ¿Ya? Bien, entonces este deep feature uno dice, ok, estamos listos, no hay para qué calcular nunca más histogramas de color ni nada así, porque con esto podemos calcular vectores para todo. Y aquí me gustaría contar lo que sucedió cuando empezar bueno, ¿para qué sirve primero? Pues la parte bonita. Este vector, el deep feature, permite buscar imágenes que contengan el mismo objeto. ¿Por qué? Porque representa, como luego este vector va a ser usado para clasificar, ese contenido representa el objeto que se está viendo. ¿Ya? Entonces aquí para esta imagen hay un vector asociado y la imagen más cercana es porque es el vector más parecido. Entonces, vectores parecidos tienen que ver con imágenes parecidas. ¿Ok? Bien, y este es el segundo, el tercero. ¿Ok? Y tampoco es de extrañar que por supuesto tienen que ser de la misma clase, como el vector, como la red convolucional fue entrenada para clasificar sillas entre medio, reconoce muy bien las sillas, y entonces si uno entrega una silla de entrada, van a aparecer sillas como sus más cercanos, y más que eso, los más cercanos son sillas visualmente parecidas, negras. ¿Ya?
Y algo que es muy bueno es que en el entrenamiento aprende a ignorar el fondo. Es decir, uno pone esta silla con ese fondo y uno pone esta misma silla pero con otro fondo, el descriptor va a ser muy parecido, casi igual, casi idéntico. ¿Por qué? Porque como esto es una silla y la silla es independiente del fondo, en las convoluciones va aprendiendo a que no tiene, que tiene que ignorar el fondo, entiende qué es lo que es objeto principal y qué es lo que es objeto, o qué es lo que es fondo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las imágenes tienen esta estructura. De hecho, aquí les quería mostrar un poco de ImageNet. ¿Ya? ImageNet es un dataset tiene 21.000 clases. Y aquí hay, por ejemplo, aquí, de hecho, aquí está la clasecilla. Es, con imágenes como estas, se entrenó en la red. Eh, Aquí tengo 12, no tengo 10 conceptos. En realidad son 21.000 conceptos. Y es 1 millón de imágenes. Y claro, aquí puse unas cuantas solamente. El dataset pesa como 1 terabyte. ¿Ya? Entonces, pero aquí quiero mostrarles cómo fueron entrenadas estas redes, el tipo de imágenes que son. Entonces, aquí espero que vean que las imágenes estas son imágenes de la misma clase y que son imágenes donde el objeto principal está grande al centro. Por tanto, este es el caso ideal y aquí es donde el Deep Feature va a funcionar muy bien. Va a calcular un descriptor que represente lo que se está viendo. ¿Bien? Bien, em, entonces, como vimos con las distintas sillas, dentro de las convoluciones, ¿cuál era? Parece que era esta, aquí. No, de hecho, esto más que sillas, estos son sillas, no, ¿cómo se llama? Mecedoras. Entonces, vean cómo la silla mecedora es lo mismo, pero el fondo va cambiando. Entonces, aprende a ignorar el fondo. Porque el fondo no es relevante para decidir si es que es silla mecedora o no. ¿Ok? ¿Ok? Y eso nos sirve mucho porque después el deep feature en realidad ignora, es un descriptor del objeto principal y el fondo se ignora. Ya eso es súper bueno. Si usamos descriptores SIFT, es muy difícil decir al descriptor SIFT que quiero descriptores solamente de la imagen y no del fondo. En el fondo siempre aparecen muchos descriptores SIFT. Y una de las grandes dificultades de los descriptores locales es discriminar el objeto que me interesa del fondo. Ya, eso es como la gran propiedad de los deep features. Funciona súper bien eso. De hecho, el buscador de objetos, me acuerdo que en el buscador que les comenté en la primera clase en el que estoy trabajando, eh, funciona, lo usamos con descriptores con Codebooks. Lo empezamos como en el 2015. No, pero mentira, 2014. 2014 estábamos usando Codebooks y en 2015 empezamos a usar Deep Features y los resultados mejoraban muchísimo. Uno le saca la foto a un objeto y encontraba el objeto. ¿Ya? ¿Ya? Y, y la gran gracia era porque ignora el fondo. Bien, entonces esa es la parte bonita. Ven además que, así como entonces permite dos cosas el Deep Feature. Las imágenes más cercanas son de la misma clase y además son las visualmente parecidas. Como se ve aquí, esta es la imagen de consulta, las más cercanas son de la misma clase y además dentro de la misma clase son las que visualmente se parecen más. ¿Ya? Eso es lo bonito. ¿Cómo uno puede saber? Supongamos que se ve que esto es como un etiquetador. Yo sé que esta imagen no sé lo que es, pero aquí dice sofás. Yo ya sé que esta imagen de acá es un sofá. ¿Por qué? Porque lo que hay que mirar es mirar la clase de los objetos más cercanos. La imagen más cercana, esa clase, como propagarla a la imagen de la consulta, ¿cierto? Ya, eso y nos permite etiquetar una clase sin tener que, de hecho, este clasificador es bien interesante, porque uno podría decir, otra forma de clasificar la imagen es ir a la red convolucional y tomar la capa final, la FS8, las 1000 de salida, y ahí sabemos qué objeto es, como en el código fuente que le mostré acá, ¿cierto? Aquí nosotros podemos saber que esto es gato porque vamos a ver a esta etiqueta que es de la etiqueta de salida, ¿ya? Pero esto tiene el gran inconveniente que son solo 1000 clases, ¿ya? En cambio,
si usamos este truco de usar las categorías de las imágenes más cercanas, podemos etiquetar imágenes en cualquier conjunto de clases. Aquí dice sofá, entonces decimos esto es un sofá, pero ni siquiera sabemos si es que la capa final en cuál no nos interesa. Lo que estamos usando la categoría de un conjunto, de otro conjunto de categorías, no con las que fue entrenada. ¿Ya? De- Se los comento porque de repente algunos creen que para hacer eso hay que reentrenar la red. Y ven que aquí no estamos reentrenando la red en ningún caso. Se entiende que no se entrena la red y podemos clasificar en otros conjuntos. ¿Por qué? Porque tenemos el conjunto 1 con imágenes, conjunto 2 con imágenes, y cada una de esas imágenes tiene un vector, un div feature, que representa lo que hay adentro. Entonces viene una imagen de consulta, calculo su div feature, y veo el más cercano, y ahí puedo saber qué clase es. Y eso no necesariamente es una de las 1000 clases de ImageNet. Espero que se entienda ese potencial de los div features, de generalización. ¿Ya? Que no hay que andar, los que salen después de un curso de Machine Learning o Deep Learning salen con ganas de entrenar redes. Pero aquí veo que no es necesario reentrenar. Por supuesto, si uno reentrena sale mejor, pero no es forzoso. Bien. ¿Ok? Ahora, la parte fea de qué cosas no funcionan, aquí les tengo que mostrar que cuando en nuestro buscador, una imagen como esta, nosotros buscamos esto y con nuestros codebooks aparecían y descriptores locales aparecían estos como los más cercanos, funcionaba súper bien. Daba una bolsita de té, aparecían todas las bolsitas de té. O sea, todos los productos de la misma tienda, o sea, la misma marca. ¿Por qué? Porque comparten muchos descriptores locales. ¿Ya? Espero que me entiendan, esa es la tarea 4. Ahora, si hacemos esto mismo con Deep Features, resultó ser que nos empeoró el resultado. De hecho, esa consulta ya no funcionó nunca más. ¿Por qué? Porque el Deep Feature es muy semántico, es con respecto al objeto. Entonces uno dice, ¿qué objeto hay acá? ¿Qué clase es esta? Y empieza a buscar objetos que creen que son de la misma clase. Y claro, bueno, quizás qué clase habrá entendido que esto es como un rectángulo, y claro, por supuesto que no estaba la clase de bolsitas de té dentro de ImageNet. Entonces, quizás qué objeto entendió que era este, y empezó a buscar objetos que se parecieran, y se ve que aparece cualquier cosa. ¿De? ¿De? Se arruinó el resultado, y un resultado que teníamos bueno con descriptores locales, se arruinó con los deep features. ¿Se entiende por qué empezó a fallar esta consulta? Si es principalmente la forma de la consulta que estamos buscando. Aquí no estamos, esto es difícil, funciona para buscar el mismo objeto con la misma clase. Aquí nosotros no estamos buscando bolsitas de té. No queremos que aquí aparezcan bolsitas de té. Nosotros queremos que aparezcan productos con el mismo logo que esa zona de ahí. Ya, eso el deep feature no lo representa. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas? Ya. Bien, bien. Bueno, entonces esa es como una conclusión. Pero por supuesto que el distrito va a funcionar bien si le sacamos la foto a este tarro, probablemente van a aparecer otros tarros, porque como que ahí estamos representando el tarro. Pero un patrón visual pequeño dentro de un objeto, eso no lo representa, porque es un descriptor semántico, así de qué es lo que se está viendo. Y de hecho aquí en esta slide les dejo una comparación. Los deep features permiten buscar cosas más bien semánticas, el objeto visible. ¿Ya? Pero no funciona muy bien si es que queremos buscar patrones visuales sin semántica, así no es el objeto, sino que una textura. No, por ahí no va el deep feature. ¿Ya? Tampoco funciona muy bien con objetos que no estén en ImageNet. ImageNet dice 1000 clases, harto, pero la verdad es que para el mundo real no es tanto. ¿Ya? Y claro, entonces si empiezan a buscar, no sé, alguna herramienta, no sé, algún alicate, no sé si es que hay alicate en ImageNet, pero si es que no hay, probablemente no funcione bien el descriptor, el deep feature. No funciona tan mal, lo hago con imágenes generales y como en general aprende a usar convoluciones típicas, funciona más o menos bien, pero en cosas bien especiales ya no funciona.
Eh, pero hay que decir eso sí que se pueden detectar, no sé, pues, como decía, alicates, si es que eh, tenemos dataset y entrenamos. Ahí sí va a funcionar bien. Bien. Por otra parte, los descriptores locales y bag of words, y bag of visual words, son muy bajo nivel, muy de textura de imagen, no con respecto al objeto, sino que con las partes de la imagen. Y por supuesto que eso, eh, eh, si queremos buscar un objeto, es difícil. ¿Ya? Pero si queremos buscar zonas del mismo color, funciona súper bien. ¿Ya? Y de hecho, la detección de logos, que es la tarea que le estoy dando, espero que vean que es un caso que está medio entre medio, entre que es semántico y entre que no, entre que es la textura. ¿Ya? Es decir que en la tarea, por favor, o sea, no, deben hacerlo con descriptores locales, sí, pero podrían después probar qué pasaría con descriptores de features de la AlexNet y vean a ver si es que gana o no, no es obvio. No es obvio si es que es mejor o no. Bien, ya, y una pregunta que les tengo que mencionar aquí. Es aquí. Yo les decía que podemos etiquetar una imagen según sus vecinos más cercanos. Entonces aquí nosotros sabemos que este es un sofá porque sus tres más cercanas eran sofá. Y después las otras eran futones y qué sé otros. Podemos nosotros saber y decir en un conjunto arbitrario de clase 1, clase 2, clase 3, tenemos una imagen de consulta. Es fácil entonces decir si es que esta consulta es de la clase 1, de la clase 2 o de la clase 3. Tenemos que mirar en la clase del más cercano, de los vectores más cercanos. ¿Cómo podríamos decidir que no pertenece a ninguna? Pregunta. ¿Cómo, si tengo un vector y busco sus vecinos más cercanos y me sale, no sé, pues, alguno de estos, ¿puedo intentar alguna forma para decir que no es ninguna, que no tengo suficiente certeza para decir que es de alguna de estas tres clases? Cuando todos los vectores que conozco son de esas tres clases. ¿Se le ocurre alguna forma? Tener como algún valor que sea umbral, Ya. o sino que todo, como que lo que decía con SIF, que no todos sean tan parecidos entre ellos. Ya, bien, por ello. Primero, esto del valor umbral, fácil decirlo, difícil hacerlo, porque uno tiene que decir, ya, ¿cuál es el umbral? Y ajustar ese umbral, la verdad que no es tan difícil, o sea, no es tan fácil, de hecho a veces es imposible. ¿Por qué? Porque depende mucho de la consulta. De repente esta misma imagen, claro, se aparece ahí, pero si esta imagen estuviera un poquito más rotada, la distancia se aleja, pero sigue siendo el más parecido. Pero la distancia va alejando. Si es que esta imagen fuera un poquito más rotada o estuviera un poquito más lejos. ¿Ya? Entonces, entonces eso hace que sea difícil el umbral. ¿Ya? Pero por otra parte tiene un poco que ver con eso que estás diciendo después, que era, no hay que mirar el más cercano, ni la distancia al más cercano, hay que mirar los siguientes. Y de hecho, si es que uno ve el segundo, si uno me interesa decirse que es categoría 1, categoría 2, categoría 3. ¿Ya? Si uno va a ver el más cercano, y el más cercano es este, a cierta distancia, da lo mismo. Y el segundo más cercano es de la misma categoría, es como, y el tercero, y los tres primeros son de la misma categoría, como que no está seguro que es, el objeto tiene que pertenecer a esa categoría. Por otra parte, si es que el más cercano sale como que es de la categoría 1, y el segundo sale de la categoría 2 y el tercero de la categoría 3, raro. Raro, ¿cierto? Como que si es que esta imagen se parece más a la categoría 1, debería de parecerse al segundo también. Pero si el segundo sale del otro, el tercero, si uno tiene 10 clases o 20 clases y los vecinos más cercanos salen distribuidos uniformemente entre todas las clases, es evidente que no está seguro y probablemente no es de ninguna de esas clases. ¿Sí? Ya, ya, ojo, porque es un truco típico en estos buscadores, empezar a jugar con la consistencia de la clase que está retornando. ¿Ya? Ya, ese es como el trucazo, como le dicen ahí, que hay que descubrir. Y que eso nos permite, bueno, estos ejercicios los van a ver en la clase, pero permite responder esta última pregunta. ¿Cómo implementaría que un clasificador responda si el producto de la fotografía no pertenece a ninguna categoría conocida?
¿Ya? Ya, ahí le estoy dando. Si es que entrega vecinos más cercanos de todas ellas. ¿Ya? Si se concentra en una categoría, tiene que ser. Ya, ya, de hecho, eso se llama el clasificador, el clasificador KNN. Habla sobre eso. Sobre cómo calcular esos porcentajes, porque si uno calcula, entonces, calculo 5 vecinos más cercanos, y si de los 5, 4, tengo un 80% de la misma clase, mejor que uno de cada uno, sería un 20% de cada clase. Ya, bueno, ese es como el clasificador KNN habla sobre eso. Ya esto lo ven en la clase auxiliar. Pero ya respondió a esas preguntas, espero que bueno, ahí lo ven. Y eso. Bien, ya. Esto es un detalle nomás, así que lo voy a avanzar. Y las redes recurrentes, las redes por regiones, ya. Lo último que voy a decir. Esto con la ResNet se resolvió este problema. Y luego, lo que ahora hace es que uno hace una red para que no solo diga qué clase hay, sino que dónde está. Esas son las RCNN. Y eso es lo que está de moda ahora. ¿Ya? Las redes AlexNet o ResNet que da una clase y dice qué objeto está grande al centro, es un problema ya resuelto. ¿Ya? Este problema es más interesante y más abierto y hay mucha investigación de cómo da una imagen decir qué objetos están en una sola convolución que diga acá hay 3 objetos y un gato, o sea, un auto, una bicicleta, un perro. En una única convolución. ¿Ya? Eso es lo que está de moda y bueno. Y ahí es donde se habla un poco. Y aquí le hablo un poco de texto. Hay un par de papers que les dejé. Y eso, ya. Ya, eso. Ya, no les quito. Ah, no, y lo último. ¿Cómo calcular un diff feature para esto de acaso? Recortar y para cada uno pasamos con una ResNet, calculamos el diff feature en cada zona. Y ahí podemos buscar objetos parecidos dentro de video, qué sé yo. Bien, ya, con eso termino. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces la próxima semana vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre texto con Deep Learning. ¿Ya? Y la última semana vemos cómo se combina todo. Bien, eso de que vamos a hablar de Word2Vec y cosas de ese estilo en la próxima semana. Bien. Eso, hagan la tarea y me preguntan al inicio. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Sí, estamos bien. Chao.